Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Aquí desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino, nuestro tiempo de oración del día, cuando llega la noche. Y comenzamos siempre planteando una intención de oración. Estamos en esos días escuchando acerca de las vacunas que están surgiendo para el coronavirus, lógicamente, y se hablan ya de alguna fecha para comenzar las vacunaciones, etcétera. Pero nuestra intención de oración es que este tiempo entre que todavía no tenemos la vacuna hasta que ya por fin nos hagamos inmunes con las vacunas, tenemos que tener un tiempo de prudencia. Continuar con la prudencia, continuar con las cosas que nos recomiendan que tenemos que hacer con el tema del coronavirus. Así que, hermanos, oramos en esta noche para que no perdamos la paciencia y sigamos guardándonos prudentemente. Padre, en esta noche volvemos a agradecerte lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tantas cosas que nos has dado. Gracias por la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia, en oración, en súplica y también aprendiendo más de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú seas el centro de esta reunión y que tú seas glorificado en todo. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de la prudencia, la gracia de la paciencia en este tiempo de espera hasta que por fin pueda ser superado la pandemia del coronavirus. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues damos comienzo en esta noche a nuestro oficio y vamos a comenzar con nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea el nombre del Señor alabado. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 2 que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo desde nuestra casa: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer ahora un salmo. Nos toca el Salmo 62. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 62, que dice lo siguiente. Dice así: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues hoy nos toca la segunda parte de este tema que estamos haciendo sobre las tentaciones, que empezamos a hablar ayer de este tema, de las tentaciones, y deciros que en esta semana, recordar que hablamos que íbamos a tardar unas 2 semanas aproximadamente. Hoy va a ser no sé si el 15 o el 16 estudio ya, y lo más probable es que para dentro de posiblemente el jueves, lo más seguro ya terminaremos este tema del discernimiento espiritual. La verdad es que hemos compartido muchísima información, muchísimas cosas que nos tocan reflexionarlas y nos toca meditarlas, aprenderlas y sobre todo ponerlas en la práctica. Esto quiere decir que posiblemente el fin de semana, Dios mediante, vamos a iniciar otro nuevo tema. Entonces, bueno, pues yo siempre me gusta escuchar qué temas os gustaría que pudiéramos compartir, sobre qué, cuál tema en concreto, si tenéis muchas ganas de aprender de un determinado tema o un tema que os gusta o algo que quisierais saber. Bueno, pues si queréis podéis ponerlo ahí en los comentarios y yo voy cogiendo ya ideas a ver qué es lo que vamos a compartir, aunque evidentemente yo estoy ya en la búsqueda del tema y estoy con muchas ganas, muchísimas ganas de hablar de Jesús. Fíjate, tantos temas que hablamos y me gustaría hablaros de Jesús, tantas cosas que podemos aprender de Él. No sé exactamente cómo enfocar el tema. Hay tantas maneras en las que se puede hablar de Jesús, pero de momento no he tomado una decisión. Pero si antes de hablar de Jesús hay algún tema en concreto o queréis saber algo en concreto de la vida de Jesús, bueno, pues ahí en esa reflexión estoy ahora mismo, a ver con qué comenzamos. Siguiendo el tema que nos ocupa, el de las tentaciones, ayer decíamos que era necesario que reconozcamos al mal espíritu y para ello se proponían 3 pasos. El primero de ellos, saber cuándo nos tienta, en qué momento nos tienta, cuándo. El segundo era cómo se presenta y el tercero era cuáles son las estrategias que usa para engañarnos. Así que vamos a ir hablando de estas cosas. Si la tentación, tener en cuenta algo muy importante, si la tentación la solemos tener normalmente
cuando estamos en un periodo de desolación, no vamos a tener la tentación cuando estamos en consolación. ¿Por qué? Es fácil. Porque nos sentimos llenos de Dios, nos sentimos llenos de fe, nos sentimos llenos de su presencia, estamos contentos con Él, estamos en paz, sentimos alegría. En ese momento el diablo no va a venir a tentarnos, en ese momento. Pero cuando os recordáis que al principio decíamos que siempre, 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 detrás de toda consolación, siempre va a venir una desolación. Así es la vida, altos y bajos. Cuando llega el bajo, cuando llega la desolación, tenemos que darnos cuenta que ese es el momento en el que va a aprovechar el enemigo de nuestra alma. Bueno, hay que reconocer además que Jesús, ahora que estábamos hablando de Jesús, Él tuvo tanto consolaciones como desolaciones. No solamente tuvo consolaciones. Por ejemplo, fue tentado porque estaba en una desolación. ¿Cuál era la desolación en concreto? Bueno, porque llevaba 40 días en el desierto, sin agua, sin comida, y evidentemente tuvo hambre. En ese momento de bajeza humana, de debilidad humana, más que bajeza, debilidad humana, el diablo atacó. Así es la cosa. Hay una consolación muy conocida de Jesús, es cuando Él hace una oración lleno de alegría, lleno de fe, lleno de gozo, y dice: te alabo, Padre, porque has revelado esto a los pequeños y sencillos. Es un momento de consolación para Jesús. Jesús está contento, está feliz, está lleno del Padre, está lleno de consolación. Pero también tenemos desolaciones, como cuando dijo, la más importante de todas, cuando estando clavado en la cruz del Calvario, afirmó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El momento más terrible en la vida de Jesús, justo antes de morir, cuando siente el abandono del Padre. No sabemos cómo Él lo siente, no sabemos qué pensó, no sabemos por qué, pero que lo dijo, y lo dijo en un grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, solamente en momentos de desolación, de oscuridad, de noche, es cuando el mal espíritu, vamos a decir, campea. Es cuando en esos momentos nos puede tener a su merced, y si nos dejamos, cuando estamos en desolación, terminaremos eligiendo lo que Él quiere. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en desolación, porque es en ese momento cuando se nos va a presentar sus falsas consolaciones y nos va a hacer creer que estamos siendo movidos por Dios. Recordemos que una falsa consolación es en realidad una desolación. Por tanto, es sumamente necesario saber, cuando estamos en desolación, cómo tenemos que actuar. Ahí Ignacio ofrece una serie de consejos en sus primeras reglas para el discernimiento. Estar en desolación, evidentemente, no nos gusta, porque no estamos bien, estamos molestos, estamos prontos a la crítica, estamos siempre viendo nada más que el lado negativo del otro. Eso es algo muy típico en los momentos de desolación. Cuando estoy en desolación estoy también en dudas, no me siento atraído por las cosas de Dios, es como que no me gustara, como que no lo quisiera, y la tentación nos va a apelar a nuestros deseos de salir de la desolación. Vamos a querer salir corriendo, así que la tentación va a tener que ver mucho como algo así: sal de ahí, sal de ella. Cuando te preguntes cómo hemos sido tentados, nos daremos cuenta de que las desolaciones pueden ser también por causas como, por ejemplo, cuando estoy en una dificultad, en una necesidad, en una grande preocupación, cuando tengo una urgencia, o estoy viviendo un fracaso, o estoy en medio de un sufrimiento, me siento vacío. Una de las enfermedades terribles del siglo XXI, la soledad. ¿Cuánta gente vive en la soledad de una manera terrible? Acordémonos de los ancianos. Estoy hablando de personas ya con una cierta edad, lógicamente, y viven solos. Estaba saliendo en las noticias que hay montones de ancianos que están haciendo consulta a los abogados para desheredar a sus hijos de los testamentos porque no los han cuidado en la pandemia.
Terrible, ¿eh? Los padres nos hacemos mayores y los hijos ni cuenta nos echan, ni se preocupan por uno. ¿Cuántos ancianos hay así? Oremos por ellos, hermanos, no nos olvidemos de tenerlos en nuestras oraciones. Ha habido casos de personas así que han fallecido y nadie se ha enterado. Y meses después, teniendo hijos, qué triste es esto, ¿verdad? Teniendo hijos, meses después los han encontrado fallecidos, muertos en sus casas, solos. Este es uno de los grandes males del siglo XXI, la soledad. Y esto tiene que ver con la desolación, la soledad, algo terrible. He sido rechazado, no me comprenden. Todo esto son causas para la desolación. ¿Y cuáles son las cosas que nos va a proponer el enemigo? El enemigo nos va a hacer propuestas. ¿Qué nos va a proponer? Él va a decirnos cosas así como, por ejemplo, ¿por qué vas a estar viviendo con esas dificultades? Facilítate la vida, alégrate, sal de tu desolación, vive la vida que son 2 días. Cosas así son las que el enemigo nos va a plantear. Cuando estamos en desolación, podemos llegar a quejarnos de que Dios nos hubiera abandonado. Es como que no lo podemos ver. Es como que a veces decimos, Señor, no te das cuenta con el problema que tengo y tú no estás haciendo nada. Hay un reclamo a Dios cuando estamos en desolación. En esos momentos, cuando nos encontramos así por dificultades, por rechazo, por dolores, es cuando el enemigo nos anima a salir, sugiriéndonos soluciones fáciles, rápidas, cómodas, placenteras. ¿Para qué vas a seguir en esa dificultad? Te dirá. Arréglate la vida. Coge algo de la caja, total, si nadie se va a dar cuenta. Si es un poquito o es una sola vez. Cuando estás solo vienen muchas tentaciones. ¿Para qué vas a estar solo? Arréglate la vida. Entonces, por no estar solo, se buscan soluciones fáciles, cómodas, placenteras, que te pueden sacar de la soledad de una manera momentánea, porque la elección que estás haciendo es algo momentáneo, es para distraerte. Como es una desolación, inmediatamente caes en el vacío, en el sinsentido, en la soledad. Y las alternativas fáciles, seguras y cómodas son las salidas que nos van a proporcionar aceptaciones, son las salidas que nos propone el enemigo para que nosotros elijamos, sin darnos cuenta, separarnos de Dios. Y finalmente vamos a terminar, fíjate qué cosa, el final es peor que al principio. Y si el principio es una desolación en la que me siento mal y el final es peor, daros cuenta la jugada tan terrible del enemigo tratando de destruir nuestras vidas. Por eso en ese pasaje de Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús les decía a los discípulos, decía el ladrón, en referencia al enemigo, el ladrón no ha venido sino a robar, a matar y a destruir. Esa es la obra del mal espíritu, robarnos, matarnos y destruirnos. Y dice, pero yo he venido, Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El contraste es claro, lo que nos puede ofrecer uno, lo que nos puede ofrecer el otro. Quiero hablaros también, hermanos, de cómo hay épocas en la vida donde el mal espíritu ejerce más su fuerza. Vamos a ver tres épocas principalmente. Y esto nos puede ayudar para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, depende de la edad en la que nos encontremos, pero nos va a dar mucha luz acerca de qué pasa en diferentes edades. La primera época, pues, en la que el mal espíritu interviene de una forma muy fuerte, es cuando estamos en la adolescencia. En la adolescencia nosotros tomamos decisiones que son las primeras decisiones. De hecho, la etapa de la adolescencia es una reafirmación de la persona, es cuando yo me reafirmo frente a los otros, por eso es la época de la rebeldía. Un adolescente rebelde es lo más normal del mundo. No nos preocupemos los padres si tenemos un adolescente rebelde porque eso es normal. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta de que como son las primeras decisiones y siempre que tomamos decisiones el enemigo va a querer que elijamos
lo que no nos ayuda, en esa época se toman decisiones que nos pueden marcar la vida. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con qué amigos me estoy juntando? ¿Cómo son mis amigos? ¿En qué grupos voy a estar? ¿Qué experiencias voy a tener? ¿Qué novedades quiero experimentar? Y claro, si ahí el enemigo nos ofrece, oye, estás solo, ¿por qué no nos vamos a beber? ¿Por qué no nos vamos a tomar droga? Te hace olvidar, te hace pasarlo bien, te facilita, te saca de las dificultades del abandono, que no te sientes querido. Vamos, hombre, elige que esto te va a hacer feliz. Y en la adolescencia tomamos decisiones clave. Si no elegimos bien en la adolescencia, nuestra vida irá de tumbo en tumbo. Y eso es una realidad. Muchas personas se inician en el mundo de las drogas precisamente en la adolescencia, poquito a poco. Como un poquito a poco que parece que no tiene importancia, pero luego terminan en los caminos de la droga. La segunda etapa en donde tomamos decisiones importantísimas es luego en la época, vamos a decirlo, vamos a llamarlo así para entendernos, en la época de la juventud, vamos a decir la época universitaria y después de la universidad, más o menos en esa época. Es una época donde se toman decisiones serias. Por ejemplo, la primera de ellas es, ¿voy a estudiar o no voy a estudiar? Daros cuenta, en España en concreto, la situación que estamos viviendo, ¿no? La falta de esperanza de los jóvenes de ¿para qué estudiar si luego no voy a tener trabajo? Entonces, tenemos que orar por nuestros jóvenes para que encuentren una esperanza, para que encuentren un sentido a su vida, para que encuentren un futuro, que piensen que hay futuro para ellos. Porque moverse sin pensar que hay futuro te lleva a abandonarlo todo. Entonces ahí hay esas decisiones importantes. ¿Qué voy a estudiar? A veces se estudia pensando en el dinero y no en la vocación. ¿Cuántas personas después de haber estudiado X carreras se arrepienten para después hacer otras cosas? Es muy importante, sobre todo pensando en personas cristianas, es muy importante poder decidir de una manera correcta. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Me voy a casar? Si nosotros no somos conscientes de que en esos momentos podemos ser tentados para que el mal espíritu nos ofrezca una alternativa que Dios no quiere, ¿qué va a pasar? Pues que no vamos a completar nuestra vida. ¿Cuánta gente cuando llega al final de sus días dice, cuánto me hubiera gustado hacer, no sé qué, pero me lo perdí? Por último, hablo de la tercera etapa, y aquí sálvese quien pueda, porque la mayoría de los que lo estamos viendo o vemos los YouTube tenemos ya una edad. Aquí nos apunta Nancy Gil que se está cortando la conexión, no sé si a alguien más se le corta. A mí no se me corta, pero no sé si el problema soy yo, en mi conexión o en la personal de cada uno. Pero si alguien puede decir que lo está viendo bien, pues pone bien, bien o regular. Y así nos vamos enterando cómo va la cosa. Bueno, vamos a esta tercera etapa de la vida. Aquí quiero hablar por separado de las mujeres y de los hombres, pero son momentos claves, muy claves también, para tomar decisiones. El problema básico de la madurez, cuando uno llega ya a una cierta edad, básicamente es que no queremos aceptar que los años pasan y que ya han pasado algunos. Como no queremos aceptar que los años pasan, el enemigo nos va a decir cosas como, ¿y para qué van a pasar para ti? Tú más bien, tú continúas joven. Esta es la gran trampa. Esta es la gran trampa del enemigo. Tú tienes ya unos años. Yo me voy a meter también. Tenemos unos años y de pronto viene el enemigo y te dice, ¿qué va? Pero si tú estás joven, tú sigues siendo joven, tú no envejezcas. ¿Cuánto dinero se gasta en operaciones estéticas, en cremas de hombres y de mujeres? No solo de mujeres, de hombres también. Hay hombres que se echan cremitas, sus cositas, y se hacen sus operaciones, etcétera, etcétera. Esto depende del dinero que tengas. Y se va a los gimnasios y se hacen dietas de no sé qué y no sé cuánto. ¿Y el objetivo cuál es? La juventud perdida. Y uno se piensa que la sigue teniendo. ¿Qué ocurre? En este tiempo, voy a empezar por las mujeres primero y después paso a los hombres.
En este tiempo, que es el tiempo en que las mujeres pasan el periodo de la menopausia, es un tiempo en el que el enemigo principalmente se mete para intervenir al haber cambios físicos que afectan la claridad de las decisiones. La mujer se vuelve más sensible, además se tiende a culpabilizar al otro. Ese es el momento en el que tenemos que asumir los años, pero tenemos una resistencia. Nadie quiere envejecer. Son esos momentos en los que tomamos decisiones porque no nos gusta que el tiempo pase. De hecho, tiene uno la sensación de que el tiempo pasa cada vez más deprisa. Uno dice, anda, ya ha pasado toda la semana. Tiene una serie de actividades, de cosas y de tal, y a uno se le pasa el tiempo hasta más deprisa. Es una sensación curiosa. De niño parece que el tiempo no pasa, que uno nunca va a llegar a ser mayor, que uno nunca va a superar la adolescencia, y ahora resulta que de mayor parece que el tiempo pasa más rápido. Esto es curioso. Así que este es un tiempo, hermano y hermana, que requiere de mucha paciencia. Requiere especialmente la paciencia del marido, la paciencia de los hijos. Así que, como dicen los cocineros, oído cocina. Oído cocina. Los hombres tenemos que tener paciencia. Tenemos que entender a nuestras esposas. Tenemos que darnos cuenta de que la mujer está pasando por un tiempo de dificultades y no es tiempo de tomar decisiones, porque cuando se decide en momentos difíciles va a haber muchas equivocaciones. Nos sorprendemos enormemente la cantidad de matrimonios con edades a partir de los 45 en adelante que se divorcian, se separan. Y mucho tiene que ver con estos cambios y lo que está pasando en esa época de la vida. Pero hablando también de los hombres, en este tiempo, los hombres recibimos muchas tentaciones en la madurez, tentaciones muy fuertes. Se habla de una etapa entre los 48 y los 58. A la etapa esa se le llama la andropausia. Tenemos la menopausia en las mujeres, pero también existe la andropausia. Y se la conoce en el testimonio espiritual como la época del demonio del mediodía, en referencia a los 50 años. En ese momento cuando el enemigo ataca con muchísima fuerza, por la misma razón, porque los hombres no quieren perder su juventud. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y yo veía a las personas mayores, y tú veías a las mujeres. Yo me acuerdo de mi abuela, la abuela Antonia. Siempre había fallecido mi abuelo Ricardo. Y yo me acuerdo de mi abuela que andaba y hablaba y tenía una vitalidad increíble. Era muy pequeñita, medía 1,55 m por ahí. Era pequeñita. Y me acuerdo que desde que falleció mi abuelo, yo ya nunca la conocí vestida de ropa normal. Ella siempre llevó luto. La típica ropa de luto de las abuelas, con las zapatillas negras, las medias negras, todo el traje negro, con el pelo recogido. Y ese era el estilo de vida. Y yo me acuerdo que en aquella época de vez en cuando venía algún extranjero de Estados Unidos y tú veías a esas mujeres americanas, abuelas, con el pelo blanco precioso, con unos trajes rosas con flores, y tú decías, pero ¿esto cómo puede ser? Una persona mayor vestida que parece una niña chica. Pues precisamente ese fenómeno que yo veía cuando era chico, piénsalo para este tiempo en el que estamos. Yo veo gente de mi edad con esos pantalones llenos de agujeros, algunos ya se han aficionado hasta por los tatuajes, y esos pelados que se meten tipo chavalotes. Y tú dices, pero sí que parece que tienen 18 años ahora. Tienen 60 años y parece que tienen 18 en su forma de vestir y de andar. Y no digamos las mujeres. Las mujeres van vestidas como algunas ya que parecen chavalotas. ¿Qué es lo que subyace en todo eso? Una idea muy simple, hermano. No aceptamos que estamos envejeciendo, que vamos a envejecer.
y que estamos envejeciendo. Y no es malo, y no es malo. Es otra etapa de la vida, pero no tengo que ahora pretender parecer que tengo 18 cuando realmente ya no los tengo. Entonces, cuando uno llega a una edad, no podemos dar marcha atrás. Eso no quiere decir, hermanos, que no nos cuidemos, hermanos y hermanas, que no nos cuidemos, que no hagamos deporte, que nos alimentemos sanos, que vivamos una vida saludable. Eso por supuestísimo. Cuanto más saludable vivamos nuestra vida, más posibilidades hay de alcanzar más edad. Y no solo eso, sino de llegar a esa edad de una manera mucho más fuerte. Entonces, bueno, hasta ahí sí. Pero recordemos, esta es una edad en la que el enemigo va a tratar de estropearnos el resto de nuestra vida. Es una edad puente en la que va a tratar de estropearnos nuestra vida. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo somos tentados? ¿Cómo nos tienta el enemigo? Pues mira, el enemigo, para que lo tengamos claro, nos va a tentar siempre a través de personas. Siempre personas. ¿Y qué personas? Pues mira, lo más cercanas posible a nosotros. Van a ser a través de parientes, a través de amigos, a través de conocidos. Esto nos recuerda un poco lo mismo que le pasó a Jesús con Pedro, de lo cual ya hemos hablado. Esa revelación del Padre que Pedro había tenido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Pero un ratillo después, llega Pedro y le aconseja a Jesús que cambie de opinión. Y Jesús, la decisión que había tomado, ¿cuál era? Ir a Jerusalén, siendo consciente de que allí lo crucificarían, allí moriría. Y Pedro trata de que cambie de opinión. ¿Quién era Pedro? Pedro era el íntimo de Jesús junto con Juan y Santiago. En el monte de la transfiguración, ¿quiénes estaban? Pedro, Juan y Santiago. ¿Quiénes fueron a la tumba? Pedro y Juan. Entonces, Pedro es un personaje. Yo sé que en el mundo protestante hablar de Pedro parece que uno está defendiendo a Pedro, el Papa de Roma. Yo no estoy hablando de eso, pero lo que no podemos decir ni dudar es que Pedro fue uno de los apóstoles más importantes para Jesús. Las cosas que Jesús le dijo a Pedro no se las dijo al otro. Y Pedro estaba ahí. El que se puso de pie el día de Pentecostés y empezó a predicar fue Pedro. Y ese Pedro tan amigo de Jesús, ¿cómo tuvo la osadía de tratar de cambiarle la decisión a Jesús de que no muriera? De que no muriera en la cruz del Calvario. Era Pedro, el amigo de Jesús. Entonces, ¿quién va a venir a ti a tentarte? ¿Un desconocido? No. Va a ser típico cuando uno, esto puede pasar a menudo, uno está en tiempo de consolación, el Señor te está llamando a hacer algo diferente, te está llamando a lo mejor al servicio, a que le sirvas, y entonces viene tu amigo y te trata de convencer de que no lo hagas. Siempre el enemigo va a tratar de convencernos de que aquello que Dios quiere que hagamos, no lo hagas. Salte de ahí. Aléjate de Dios. Así que, imaginaros, no solo eso, sino sabiendo esto, de cómo gente cercana a nosotros se puede convertir en instrumentos del mal espíritu, ahora pongámonos en situación nosotros, aprendamos la lección y démonos cuenta de que si eso es así con nosotros, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros aconsejamos a otras personas, porque podemos estar desviando a esas personas de lo que Dios realmente quiere. Antes tenemos que discernir. Esto me recuerda un fenómeno que se da mucho en las iglesias carismáticas y pentecostales, y es el fenómeno de la profecía en relación a algo que Dios le habla de una manera concreta a una determinada persona.
tenemos que tener muchísimo cuidado antes de decir que Dios dice y que te dice a ti y que te dice algo en concreto. Tiene que ser, hermanos, algo muy, 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 muy claro. No hay que hacerlo nunca, no hay que hacerlo nunca a la ligera. Uno tiene que tener la sensibilidad de ponerse siempre en el papel de la otra persona y de preguntarle a Dios para no actuar por impulso, para no actuar ni siquiera desde una posición de sabiduría o de conocimiento, porque Dios puede querer algo en concreto para una persona, aunque yo piense que no sea lo más adecuado. Dios no siempre hace lo que nos parece más adecuado a las personas. De hecho, la vida de Jesús es un ejemplo de eso. Los judíos estaban esperando a un Jesús y se encontraron con otro Jesús, porque Dios, los pensamientos de Él son más altos que los pensamientos nuestros. Entonces, esto también a nivel, por ejemplo, de los ministros del Señor, los pastores, los presbíteros, los obispos, que están aconsejando a las personas, ¿le alejan de Dios o le acercan a Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Alejamos o acercamos? Así que esto es de verdad, hermanos, muy importante. Pero también como padres, poneros en situación, sucede a veces que los padres, esto es muy típico, queremos que nuestros hijos estudien algo determinado y a veces sucede que ese algo determinado es lo que nosotros no pudimos hacer, ¿ves? Porque no tomamos las decisiones adecuadas. Y ahora queremos que nuestros hijos sean o que nuestros hijos hagan o estudien lo que yo no pude hacer. Pero claro, a lo mejor eso no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. A lo mejor eso no tiene nada que ver con lo que el hijo quiere y le estamos condicionando la libertad de poder elegir. Hermanos, nuestros hijos tienen que ser los que finalmente toman sus decisiones. Y el papel de los padres es aceptar las decisiones que nuestros hijos toman, aunque estudien cosas que nosotros no queramos. Así que, ¿por qué? Porque la vida finalmente, la vida es del hijo. La vida no nos pertenece a nosotros. Cuidado con las madres que se creen que sus hijos son suyos. Yo le digo las leonas, como decían en la televisión, por mis hijos, no era literal. Bueno, algunas yo creo que llegarían a la literalidad, pero no es literal, no es una manera de decir que yo quiero a mis hijos más que a nadie. Y yo decían gritando, yo por mis hijos, si hace falta, mato. Yo mato por mis hijos. Eso dicen mucho las madres. Cuidado a las madres, los hijos no son tuyos. No te pienses que los hijos son tuyos. Tampoco son del gobierno, como decían nuestros políticos. No. Ellos han nacido con libertad. Todos hemos nacido. Y esa es una semejanza a Dios. Por eso somos así, porque nos parecemos a Dios. Tenemos libertad. Dios es libre. Dios es libre. El ser perfectamente libre. Nuestra libertad tiene sus matices. Depende de cosas. No es una libertad absoluta, no es una libertad, aunque a veces nos pensamos que tenemos libertad absoluta, no es así. La realidad nos muestra que no es así, pero tenemos la posibilidad de elegir, y si no tuviéramos la posibilidad de elegir, no seríamos libres. Esa es la diferencia entre un ser libre y un esclavo. No tengamos a nuestros hijos, a nuestras hijas como esclavos, haciendo lo que a mí me gustaría, haciendo lo que yo creo que deberían de hacer. Así que, tener en cuenta que esto es un dardo envenenado. Si al hijo le va mal, le va a echar la culpa a sus padres del fracaso. Porque los padres tendrían que haberle enseñado al hijo a tomar buenas decisiones. Así que la misión de los padres, la misión nuestra, que los que somos padres, debería de ser enseñarle a nuestros hijos que Dios es el único fin y que siempre hay que elegir lo bueno, lo recto, lo justo, lo verdadero. Porque Dios es lo que tenemos que elegir en la vida y que ellos vean cómo pueden llegar a Dios también. Hermanos y hermanas que somos padres, Dios nos conceda la gracia de ver a nuestros hijos siguiendo en los caminos del Señor.
Qué bendición. Que Dios nos conceda la gracia de ver cómo nuestros hijos enseñan a sus hijos los caminos del Señor. Qué bendición sería eso. Así que también tendríamos que tener la gracia de llegar a ser bisabuelos. Eso hay que tener una edad también. Ojalá que Dios nos conceda esa gracia a todos. Entonces, en el cómo no podemos intervenir. Es decir, como ya vimos, el enemigo nos ataca por personas. Pero también nos ataca por circunstancias. Nos puede atacar a través de libros, de revistas, de películas, de conversaciones, por las redes sociales en internet. El enemigo te va a decir, haz un clic. Total, es una sola vez. La tentación está ahora, hermanos, realmente a la distancia de un solo clic. Además te va a argumentar porque te va a justificar que vale la pena que hagas ese clic. Y eso, hermanos, nos lleva a hablar también de la siguiente pregunta. Con esta siguiente pregunta vamos a concluir hoy, y es ¿cómo lo hace? Lo hace, hermanos y hermanas, aprovechándose fundamentalmente de nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Cómo somos nosotros? Y Él lo sabe, por ahí ataca. Por ejemplo, si mi fortaleza es, o una de mis fortalezas es, que tengo un carácter fuerte, así un carácter fuerte, nos va a hacer que tomemos decisiones que si pisamos al otro y lo destruimos, nos va a dar igual. ¿Por qué? Porque nosotros somos fuertes. Nos vamos a plantear esto porque somos fuertes. Aprovechando esa fortaleza mía me va a hacer tomar decisiones que no unen, sino que dividen. Puede ser también lo contrario. Mi personalidad es justo la contraria. Ahora resulta, imagínate que yo fuera débil, que yo fuera tímido. Ante una situación de injusticia, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pensar para mí mismo, como diciéndome, tú no hables, porque tú eres tímido, tú no digas nada, tú calladito. Y nos vamos a quedar paralizados, no diciendo lo que tendríamos que decir. Y el enemigo nos va a cancelar por todos lados, para evitar que hagamos el bien, y más bien va a atenuarnos. Nos va a limitar, nos limita. Piensa cómo actúa el enemigo, limitando. ¿Qué sería lo contrario de cómo actúa Dios? Abriendo, facilitando, impulsándote, dándote la oportunidad de crecer. Todo lo que es lo contrario a eso no viene de Dios, viene del enemigo. Por eso Pedro define la situación esta, dice, el diablo es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ahí está el león. Un león rugiente, buscando a quien devorar. Esa es la imagen. Viendo si entra por aquí, si entra por allí, si entra por allá, y viendo si hay un lugar por donde puede entrar. ¿La cuestión cuál es? El tema es que se apoya, el diablo se apoya, el mal espíritu se apoya en esa atracción profunda que tenemos, que proviene del pecado original, que es básicamente, y la podemos definir como, podríamos decirlo así de esta manera, como que yo quiero para mí. Ahí está el pecado original. Yo quiero para mí. ¿Qué hizo Eva? Cogió la fruta, ¿por qué? Porque ella que la quería para ella. ¿Para qué la quería? La había engañado el diablo para ser como Dios. Para no morir. Para ser como Dios. Después se ve que amaba a Adán y por eso le pasó también la fruta a Adán y dijo, pues toma, también come tú. Pero el pecado es para mí. Yo. Aquí estoy yo. Yo lo quiero todo para mí. Si los demás no tienen, para mí. Por eso, hermano, hay unas pocas familias en el mundo que tienen el 80% de toda la riqueza acumulada en su bolsillo.
Y uno dice, ¿cómo esa gente puede dormir tranquilo por la noche sabiendo que gente se mueren de hambre y tienen las arcas llenas para vivir 2 millones de vidas y todavía les sobraría dinero? No se puede entender. No le buscamos explicación. ¿Cómo se puede dormir con la conciencia tranquila? Y me atrevo a decir más, ¿cómo se puede dormir con la conciencia tranquila aquellos telepredicadores que son multimillonarios? Muy típico en los países de las mega iglesias, tanto en África, también se da ese fenómeno en Corea del Sur, en los Estados Unidos, en Brasil. Telepredicadores que tienen en sus cuentas corrientes cientos de millones de dólares. Y dices tú, ¿esa gente cómo duermen tranquila por la noche? ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Y claro, ellos lo achacan todo a la bendición de Dios sobre sus vidas porque son gente especial. Ellos sí son los elegidos y los demás no. Pues todo eso tiene que ver con el pecado original de todo para mí. Lo quiero todo para mí. El hombre que se convierte en el centro. El mundo tiene que circular en torno a mí. Y entonces se generan pensamientos, ideas, proyectos que pueden parecer buenos, pero que no son de Dios. Entonces, el mal espíritu me va a incitar a mantener posturas, opiniones, críticas, que más bien dividen, que obstaculizan la comunión y que crean un clima de malestar. Uno se hace una pregunta, en el siglo XVI, cuando se reunieron los líderes reformadores, en el siglo XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Bucero, toda esta gente, todos estos reformadores se juntaron, tenían que llegar a un acuerdo político sobre una doctrina religiosa. Se estaba formando lo que se llamaba la Liga de Esmalcalda, que era algo así. Esto de la Liga nos suena como a la Liga de los Fantásticos o algo así. Bueno, pues en realidad era algo así. Era básicamente juntarse países protestantes para juntar sus ejércitos para defenderse de Carlos I de España, que venía con el ejército imperial. Entonces, para poderse defender del ejército imperial católico, ellos forman el ejército de los príncipes protestantes. Pero para poderse unir tenían que llegar a un acuerdo teológico. Hacía tan solo unos años que había comenzado la Reforma Protestante. Pero desde el inicio, desde los primeros tiempos, los primeros años, la división era evidente entre todos ellos. Y ahí estuvieron discutiendo y no fueron capaces de ponerse de acuerdo en el artículo 15, el relativo a la Cena del Señor, que se supone que debe de ser el sacramento de la unidad. Y hasta el día de hoy no ha habido un acuerdo. Por eso resulta tan difícil que un luterano pueda tomar la Cena del Señor con un bautista, o un pentecostal, o un anglicano, etc. Por eso hay cenas del Señor exclusivas, donde solo los miembros de la comunidad pueden tomar de la Cena del Señor. Hermano, esa manera de actuar no viene de Dios. Así de claro lo digo. Siento si hiero alguna sensibilidad cuando alguien lo escuche, pero yo creo en la Cena del Señor inclusiva, donde todos podamos participar. Todos. ¿Sabes que cuando Jesús invitó a todos a comer del pan y a beber del vino, allí estaba sentado Judas? ¿Y sabes lo que hizo Judas después de hacer eso? Se fue a entregar a Jesús. ¿Y sabes que Jesús lo sabía? ¿Y sabes que Jesús le dio la Cena del Señor? Así que todos coman y que todos beban. Pero el mal espíritu, repito, va a generar pensamientos, ideas, proyectos que parecen buenos, pero que no son de Dios. Me van a incitar a la crítica, a la división, a obstaculizar la comunión, a crear climas de malestar. Nos va a proponer pensamientos que nos lleven realmente a ninguna parte o nos hagan ilusionar
soñar despiertos en cosas que no son realidad, porque lo único que quiere hacernos es daño. ¿Cuántas reuniones hay que se habla mucho de un tema y al final no se hace nada? Dar vueltas alrededor del mismo tema y no llegar a ningún punto. Muchas veces, como digo, soñamos despiertos pensando que podemos llegar a realizar algo y que si lo realizáramos, en realidad lo que haríamos es daño. Por eso es tan importante el tema de los pensamientos. Por eso Jesús nos dice en Mateo: todo el que mira a una mujer deseándola o deseándolo, yo añado deseándolo porque hay mujeres que pueden desear a un hombre también, ya cometió adulterio con ella o con él en su corazón. Cuando dejamos que el pensamiento de la infidelidad anida en nosotros, el único resultado es el daño. Entonces, si estamos hablando de pensamientos en general, si esto es así, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que pensamos, descartando inmediatamente el pensamiento que no construye. Porque lo único que estamos haciendo es ilusionarnos con cosas que al final no se van a concretar y que si se concretaran, lo único que harían es hacer daño a los demás. El enemigo nos crea sentimientos de temor, de desconfianza, de rencor. Nos empuja a que descalifiquemos al otro y que procuremos destruir todo esfuerzo del bien o de lo bueno. Para justificar encima lo que estamos haciendo, lo vamos a racionalizar. Vamos a buscar siempre una excusa. Vamos a confirmar que lo que estamos haciendo en realidad está bien, aunque sabemos, en el fondo de nuestro alma sabemos que está mal. Vamos a justificarnos y no vamos a querer que nos cuestionen. Nos vamos a molestar si otros nos dicen que estamos mal y vamos a romper incluso con esas personas que nos dicen que estamos mal, con aquellos que se oponen a lo que yo quiero. Y esto sucede entonces cuando estamos siendo tentados. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué estrategia usa el enemigo para atacarnos? ¿Cómo nos engaña? Esto requiere atención completa. Aquí hay de verdad una explicación de Ignacio de Loyola del siglo XVI, cuando menos curiosa, ingeniosa y la verdad es que es muy iluminadora. Pero eso será mañana, porque ya hoy no tenemos tiempo para más. Así que, hermanos, nos queda todavía otra parte, otro estudio de las tentaciones. Lo vamos a hacer en 3 veces al final. Y después de las tentaciones, os prometo, como decía aquel político, puedo prometer y prometo que voy a hacer el último estudio del discernimiento espiritual. Así que, ¿cuántos días nos quedan? 2 días. En 2 días, Dios mediante, terminamos este tema. Y como decía al principio, porque hay personas que se han agregado después, si tenéis alguna sugerencia de un tema que queréis que se pueda compartir, algún tema sobre el cual queráis aprender más, algún tema que tengáis curiosidad, pues podéis ponerlo en comentarios o podéis decírmelo a mi WhatsApp privado también y con mucho gusto pues lo tengo en cuenta. El fin de semana que viene, si Dios lo permite, vamos a comenzar con un nuevo tema. Ya he dicho al principio que tengo muchas ganas de hablar acerca de Jesús y aprender muchas cosas de él. Así que estoy ahí trabajando en ese estudio y sí os digo que si finalmente decidimos por ahí, eso sí nos va a llevar más de 2 semanas, aunque lo trate de resumir al máximo, porque de verdad que hay tantas cosas que podemos aprender de Jesús y qué interesante que las podamos por lo menos conocer y sobre todo que Dios nos ayude a ponerla por obra. Bien, pues hasta aquí llegamos hoy con el tema de las tentaciones. Siempre decimos esta declaración en nuestra liturgia: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a hacer la oración que nuestro Divino Maestro nos ha enseñado que hagamos, la oración del reino, y decimos todos juntos: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues como decía al principio, tenemos esperanza. Hay 3 vacunas ya en marcha. En España van a empezar, creo que a partir de enero, ponle febrero, las vacunas, pero queda tiempo todavía, así que prudentes, sigamos guardando las restricciones, todo lo que podamos. Cuidado que ahora viene el frío. Aquí en España estoy hablando, no sé en otras partes de Estados Unidos cómo va la cosa. Supongo que hay una hermana que nos escucha desde Indiana. Allí sí que hace frío de verdad, no lo que hace aquí. En Dakota del Norte, ahí sí que hace frío de verdad, no lo que hace aquí. Pero claro, para la costumbre nuestra, pues parece que ya va llegando el frío. Bueno, hermanos, cuidaros mucho, que el Señor os bendiga, os guarde en el hueco de su mano. Y mañana nos encontramos, Dios mediante, aquí nuevamente y ya terminaremos el tema de las tentaciones y en un día más terminamos todo el estudio y vamos a tratar de hacer un resumen final de todo lo que hemos compartido, por lo menos los conceptos, para que se nos queden ahí un poquito más grabados. Que el Señor os bendiga mucho. Hasta mañana.